sabemos que cuando el Señor llegó a nuestras vidas, ¿verdad? Vino primeramente a limpiar nuestras vidas de todo pecado a través de su sangre preciosa, a redimirnos, a libertarnos, a sanar nuestros corazones, a restaurarnos, a llenarnos de su poder, de su Espíritu Santo, a instruirnos y a enseñarnos a través de su palabra, ¿verdad? Para que pudiéramos crecer y desarrollarnos como cristianos, y ahora con un nuevo propósito. ¿Cuál propósito? De ser embajadores, ¿verdad?, del reino de los cielos en esta tierra. Para eso nos llamó el Señor, con el propósito también de darle gracia a lo que por gracia nosotros hemos recibido. El mismo Jesús, en el libro de Lucas capítulo 4, desde su versículo 18, dice, hablando del mismo, diciendo, el Espíritu, ¿verdad? Vamos a buscarlo allí un momentico, en el libro de Lucas capítulo 4. Dice, desde el verso 18 al 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Hay una palabra clave allí que es dar. Me ha ungido para dar, me ha ungido para beneficiar, me ha ungido para bendecir, me ha ungido, está diciendo el Señor, para servir. ¿A quién? Dice allí, para traer las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Buenas noticias de parte de Dios para sus vidas. Lo envió para sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Para restaurar esas heridas que hay en el corazón, productos del rechazo, producto de tantas situaciones, conflictos familiares. Es lo que está queriendo decir aquí el Señor. Para eso vine yo a esta tierra. Está diciendo, me ha enviado a sanar los corazones quebrantados, a pregonar libertad. ¿A quién? A los cautivos. ¿Por qué? Porque allá afuera hay gente que está presa en el alcoholismo, en la prostitución, en la droga, en el homosexualismo, el lesbianismo, en un montón de vicios. Dice allí también a pregonar esa libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos, no solamente a los ciegos que están ciegos físicamente, sino también a los ciegos espirituales. Dice a poner en libertad a los que están oprimidos, porque hay opresión, hay desesperación, ¿verdad que sí? Hay conflictos que se presentan allá afuera, en familia, en hombres, en mujeres, en jóvenes, que están allí y que Dios los vino a sacar de esa opresión en la cual se encuentran. También dice a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué? Porque siempre hay una buena noticia, siempre hay salvación, siempre hay una respuesta en medio de todos los conflictos y todas las situaciones que se pueda encontrar la persona. Entonces el mismo Jesús, hablando de él y hablando de todas estas características y diciendo para qué Dios lo trajo a esta tierra, con qué propósito ha sido ungido por el Espíritu Santo, entonces él se coloca como ejemplo para decirnos a nosotros que de la misma forma nosotros tenemos que actuar. Entonces con ese propósito Dios nos llamó a nosotros para dar, para bendecir, para servir a aquel que está allá también afuera. Entonces darle gracia, lo que por gracia nosotros hemos recibido. Entonces quiere decir que estamos en esta tierra con el propósito de ¿qué? De servirle a todos los que están a nuestro alrededor. Amén. Ese es el propósito. Estamos aquí en esta tierra ahora para servir, para ofrecer el servicio. ¿Cuál servicio? Todo lo que Dios ha depositado en nosotros, todo lo que Él nos ha enseñado y todo lo que seguiremos enseñando hasta que Él venga por nosotros o partamos de esta tierra en el momento que Él así lo quiera. Amén. Entonces, entrando en lo que es la parte de la enseñanza como introducción, ¿verdad? En el libro de Marcos, capítulo 9, dice allí en el versículo 33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa hablando de Jesús, les preguntó, hablándole a sus discípulos, ¿qué disputáis, qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me dio. Usted se imagina que Jesús, después de un largo trayecto, después de haber sanado a aquel muchacho que estaba siendo atormentado por aquel espíritu sordo-mudo, después de enseñar a sus discípulos, después de decirle varias veces a sus discípulos, miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado, hablando de su muerte, pero también hablando de su resurrección. Y 2 veces, allí del capítulo 8 al capítulo 9, Jesús se los dice a sus discípulos,
y se los enseña. Entonces vienen aconteciendo una serie de sucesos. ¿Qué pasa? Los discípulos entran en conversación y entre ellos están discutiendo o están disputando quién va a ser el mayor entre ellos, quién va a ser el que va a ocupar el cargo o la posición de autoridad entre ellos. Entonces allí dice la palabra que Jesús, ya llegando a Capernaum, dice que llegó en casa, como cuando uno llega a su casa después de un largo día de trabajo, ¿verdad? Y de hacer una serie de actividades. Jesús hizo algo así, me imagino. Llegó a casa, hizo reposar, porque también se cansaba, se agotaba, le daba hambre, sentía sed, calor, todo eso. Pero él sabía lo que estaba aconteciendo con sus discípulos. Y él llegó a casa, como dice allí la palabra, a descansar, a reposar, pero como el padre sabe en los negocios que andan sus hijos, ¿verdad? Y en las situaciones y en los conflictos que están, como buen líder que él era, allí para atender como buen padre espiritual de todos esos discípulos, él sabía lo que estaban sus discípulos y quería darle la exhortación, ¿verdad? Y la corrección que ellos necesitaban. Entonces, como que sentándose, bueno, ahora ustedes me van a decir, parafraseando lo que dice el texto, ¿qué era lo que ustedes estaban discutiendo? ¿Qué era lo que estaba sucediendo con ustedes? Dice la palabra que los discípulos que hicieron, callaron por un momento, como que mejor no le decimos nada porque nos va a regañar. Seguro que nos va a regañar y nos va a decir algo. O cuando el padre le pregunta a su hijo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Y baja muchas veces la cabeza, ¿verdad? Y no dicen nada. Yo me imagino que los discípulos hicieron todo así. Los descubrió. Supo de lo que estamos conversando y lo que estábamos hablando. Entonces Jesús dijo, vamos a ver. Entonces comienzan a decir, bueno, sí, porque ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? ¿Quién va a ser el que ocupe el lugar? Y Jesús les aclara y le dice, mire, cualquiera que tenga la intención en su corazón de estar por encima de su hermano, de querer gobernar a su hermano, lo que le está queriendo decir Jesús ahí, tener autoridad y dominio sobre su hermano, ¿saben qué lugar va a terminar? De último. Y va a terminar sirviéndole a todos sus hermanos. Porque esto no se trata del lugar y de la posición de privilegio que ustedes van a ocupar. Esto se trata de servicio. Esto se trata de dar. O sea, pareciera que los discípulos como que no estaban centrados y no conocían al Jesús que estaban siguiendo. Ellos estaban siguiendo sus propios intereses. ¿Por qué les da el ejemplo del niño? Porque los niños en aquella época eran tomados como en un segundo plano, porque ellos no tenían voz, ellos no tenían voto, no tenían autoridad, porque estaban bajo la autoridad de ¿quién? De sus padres, así de sencillo. Y sencillamente dependían de sus padres. Entonces, como aquel niño, me imagino la condición de ese niño, humilde, manso, sujeto a su padre, ¿verdad? Creyendo en su padre, confiado de su padre, y digo, el que no se haga como un niño de este, el que no me recibe a mí como un niño de este, dice aquí, no recibe al que me ha enviado. Pero el que lo recibe, recibe al que me envió. ¿Y quién lo envió? Lo envió el Padre. Entonces Jesús les está queriendo decir, no se trata de posición, no se trata de privilegio, no se trata del lugar que ustedes están ocupando. Se trata de dar, que a eso fue lo que ustedes vinieron. Vinieron fue a servir. A servir. Porque la costumbre entre los judíos aún era, aunque ellos tenían una posición y que tuvieran una posición de abolengo, aunque hablaran de humildad, no sabían lo que era la humildad, porque siempre esperaban que otro les sirviera. Pero Jesús les está diciendo, así no es en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay que hacerse como un niño, manso, humilde, allí, confiado de su padre y a las expensas de quién? De su papá. Amén. Eso. Y como conclusión, porque ahora viene hermano Víctor, ya tengo el tiempo yo. Sí, Dice, Víctor necesita como media hora. Víctor tiene todo. Dice acá, ¿verdad? No es un ministerio público y reconocido. Se trata de ser siervo y aprovechar las oportunidades de servir que nos rodean. Porque Dios no está buscando grandeza. Dios está buscando fidelidad. Amén. Amén. Así que nuestro hermano, dale pausa. No, yo le doy. Buenas noches. Bueno,
como para notar, estoy un poco nervioso. Si no lo puedo negar, se me nota en la cara, pero sí, con la ayuda del Señor todo lo puedo, todo lo haré bien. Mis puntos a tratar son el espiritual es un restaurador. El espiritual es un restaurador. Nosotros debemos caminar como personas restauradoras. Como personas restauradoras. De cierta manera, la palabra nos enseña que nosotros tenemos que salir a evangelizar a las personas. En Mateo nos dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Por favor, vayan al libro de Marcos capítulo 9, versículo 50. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Listo. Bueno, la palabra dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Se debe caminar en función de ser una persona restauradora. Exacto. Pero al tener nosotros sal, nosotros somos sal del mundo, nosotros tenemos que ser, como dijo mi hermana, humildes, mansedumbres, conocedores de la palabra, más que todo. ¿Por qué restauradora? Cuando nosotros nos acercamos a una persona, por ejemplo, mi hermano Mauricio está un ejemplo, está triste. ¿Cómo yo soy una persona restauradora? Hermano, ¿cómo te sientes? Hermano, ¿cómo estás? Hermano, ¿qué te pasa? Hermano, tranquilo. Todo lo podemos en Cristo. ¿Verdad, hermano? Sube la voz. Hermano, tranquilo. Jesús dice en Mateo, no os preocupéis, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo las he superado. Gloria. Exacto. Si yo estoy con Cristo, mi hermano también está con Cristo. Hermano, salgamos juntos a ser unas personas restauradoras. A predicar el Evangelio no solo es deber del pastor, no solo es deber del líder, no, también nosotros. Nosotros debemos salir a buscar más obreros. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para el cuerpo de Cristo. Ya que nosotros salimos, y esto es para la unidad de la iglesia, para el bienestar. Porque el Señor se va a alegrar cuando nos vea. En la iglesia de Casa de Dios no hay 50, hay 1500 personas. Pero no solo eso, el Señor mira nuestro corazón. Ahora, la pregunta es, ¿te sientes dispuesto para salir a evangelizar a toda persona? ¿Te sientes con pena de que alguien te juzgue? ¿No? ¿Para quién estás trabajando? Para Dios, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Quién no se vanagloria en la gloria de Dios? ¿Quién no se siente feliz? Si tú te sientes triste, ora al Padre, Él te puede sanar. De cierto, en la palabra nos enseña que nosotros, también como personas restauradoras, nosotros llevamos la carga de los demás. ¿Por qué? En Romanos 14:1, por favor, si son tan amables. A ver, alguien que me lo lea, por favor. Recibir a
al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibir al débil en la fe para no contender opiniones. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, no ¿Por qué recibir al débil en la fe? Porque hay veces en mí hay personas que ven, ¿no? Hasta la misma iglesia. Pasa a veces que el enemigo infecta, sí, vamos a usar esa palabra, ese término, infecta tu pensamiento. Te hace pensar, no, él no puede. Soy yo soy el mejor. No puedes decir eso. Al contrario, si él no puede, dile, hermano, tú puedes. Tú lo puedes hacer. Si yo lo hago, tú lo haces mejor que yo. Si los dos lo hacemos juntos, los dos lo haremos mejor. Por cierto, sí, se me nota un poquito. También en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, nos dice que, hermanos, si algunos fueron sorprendidos en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros, cumplid así la ley en Cristo. ¿Ven? Básicamente nosotros tenemos que ser humildes, mansedumbre, sobrellevar la carga de los unos a los otros, ser y dar ejemplo. En Filipenses, como conclusión, el espiritual tiene motivaciones correctas: amor, lo acabo de decir, humildad y cuidar a otros. Amén. El carnal tiene motivaciones incorrectas: envidia, egoísmo, engaño, rivalidad y enemistad. ¿Sabe quién negó todos sus derechos? Negó todos sus derechos para servirle a Dios. Jesús. ¿Por qué? Porque para mí Dios es tan grande, que si yo estoy con Él y me siento firme en Él, sé que puedo hacerlo. Si tú te sientes bien y estás en Cristo, sé que tú lo puedes hacer. Es que en la palabra nos dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero no solo eso, a veces lo decimos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios nos provee. Clama a mí y yo te responderé. O sea, la palabra se dice con convicción, con amor, con seguridad, con amor en Cristo. Si va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, clamo a ti por esto, clamo a ti por esto. Jeremías nos dice, clama a mí y yo te responderé. Salgamos a las calles, salgamos como personas restauradoras. Amén. Gloria a Dios.